amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alexander Rioja Bermúdez y hoy tendrán conmigo una sesión más de El proceso civil en tus manos. Hoy hablaremos brevemente sobre el proceso de conocimiento. Hay que entender que el proceso de conocimiento tiene algunos aspectos que queremos trabajar en esta sesión. Por ejemplo, hablaremos de su definición, hablaremos de algunas características que tiene este proceso, las disposiciones generales que desarrolla nuestro Código Procesal Civil, igual en qué casos procede, cuáles son los plazos a los que hace referencia, la estructura, y finalmente haremos de mención a la secuencia de nuestro proceso civil bajo las características propias de esta norma procesal. ¿Cómo podemos definir y cuáles son las características del proceso de conocimiento? En primer lugar, señalar que autores nacionales como Sagasti hace referencia que este es un juicio de carácter ordinario, el de mayor cuantía y que sirve para asuntos de importante tramitación, ¿no? Teniendo en cuenta en su momento el Código de Procedimientos Civiles, como teniendo en cuenta también aspectos de aplicación subsidiaria a casos particulares bajo estas características. Hugo Alsina nos señala que el proceso de conocimiento, también llamado ordinario, es la forma común de tramitar la litis, siempre y cuando esté referido a los juicios especiales que tienen completamente un trámite distinto y esto se da teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida o que es materia de resolución del conflicto. Podemos entender que el proceso de conocimiento es una actividad de carácter jurisdiccional mediante la cual el juez adquiere, por medio de la información que le dan las partes en los actos postulatorios, el conocimiento de una cuestión litigiosa para que éste lo resuelva conforme lo establecido en la norma. De la misma manera, este concepto permite también ser aplicado para los procesos abreviado o sumarísimo, pero hay que tener en cuenta que existen algunas diferencias en cuanto a los tipos de pretensión, en cuanto al grado de dificultad, en cuanto al tema de la cuantía y la urgencia o no de tutela jurisdiccional, de acuerdo a lo que señala la ley para tramitar los procesos de acuerdo a las cuantías que más adelante desarrollaremos. Por características, podemos decir que es un proceso netamente contencioso, porque está orientado a resolver una litis, un pleito, un conflicto de intereses, ¿no? En el cual hay un interesado y hay otra parte que se resiste. Es teleológico porque establece un conjunto de normas que no corresponde ser estudiado de manera aislada, sino hay que comprender de acuerdo a las motivaciones, a las labores para las cuales ha sido propiamente creado, y no solo es poner fin al conflicto de intereses, sino también alcanzar la paz en justicia social, tal como lo regula nuestra norma procesal. Se le considera también un proceso modelo porque la estructura, ¿no? Los momentos o las fases o los actos procesales que se dan se van a llevar a cabo también en las demás vías procedimentales, pero vamos a ver, vamos a poder fijar que existe una diferencia en algunos aspectos, pero es el molde, ¿no? Respecto al cual también se llevan a cabo las otras vías procedimentales. Hay que entender que también es un proceso en el cual se resuelven pretensiones con mayor complejidad, es decir, algunas situaciones donde es muy difícil que en breve tiempo se pueda resolver, hay una mayor cuantía, son temas de puro derecho, o que en otros casos no pueda ser desarrollado por las vías procedimentales que también existen alternativamente. Y definitivamente hay que tener en cuenta que es una competencia especial, ¿no? Esto está reservado de manera exclusiva para los jueces especializados en lo civil y en algunos casos, en algunos sistemas, las salas civiles o las salas mixtas no tienen conocimiento de estos procesos en instancia primera. Y entender también que en el caso de los temas de apelación o casación, vamos a poder establecer que
solamente los procesos de conocimiento pueden llegar a la Corte Superior o a la Corte Suprema. En ese sentido, los jueces de paz letrados no podrán tramitar procesos de conocimiento, solamente lo harán aquellos que estén dentro de su competencia en los procesos abreviado y sumarizo. Disposiciones generales. Hay que entender que nuestro Código Procesal Civil también establece algunos aspectos, normativa de carácter general con relación a lo que corresponde a su procedencia, ¿no? Y el artículo 475 hace casualmente referencia a ello. ¿Qué es lo que se puede tramitar? Propiamente pretensiones sobre nulidad o anulación de actos de contratos, temas relativos a la pretensión o desaprobación de cuentas y balances, la pretensión de desaprobación de cuentas de un comité. También podemos ver pretensiones sobre ineficacia de actos onerosos, la pretensión sobre invalidez de matrimonio, desaprobación o rendición de cuentas, y como ustedes pueden ver, todo esto está establecido, si bien no en la norma procesal, el Código Civil establece que este tipo de pretensiones se tramitan en la vía del proceso de conocimiento. Por eso que al costado de cada una de las pretensiones ustedes pueden ver las normas que regulan casualmente ello. La pretensión sobre petición de herencia, la pretensión de nulidad de partición de bien, la de nulidad de acuerdos societarios, ¿no? Y vamos a encontrar algunas otras pretensiones, las cuales también se deberían tramitar en este tipo de proceso de acuerdo a la ley correspondiente. El 475 solamente hace referencia a que se tramitarán como procesos de conocimiento los que no tengan una vía procedimental, no estén atribuidos por ley a otros órganos jurisdiccionales, o cuando por la naturaleza de su complejidad de la pretensión el juez considere atendible su empleo. También, desde el punto de vista patrimonial, aquellas que sean mayores a 1000 unidades de referencia procesal. En tercer lugar, las que son inapreciables en dinero o hay dudas sobre su monto, y siempre que el juez considere atendible su procedencia. Finalmente, cuando el demandante considere que la cuestión debatida solamente fuera de derecho. En cuanto a los plazos que hace referencia a la norma procesal, entender que este cuerpo legislativo lo regula en el 478, ¿no? Y se refiere a plazos máximos de aplicación al proceso de conocimiento, 5 días para la interposición de las cuestiones probatorias, se atacha oposición, 5 para la absolución de las cuestiones probatorias, 10 para poder plantear o interponer alguna defensa previa, y en todos estos casos es contado desde el momento de la notificación de la demanda. Son básicamente las actividades que puede realizar el demandado en el proceso. En el caso de que se admita una excepción o una defensa previa, el demandante tendrá 10 días para absolver el traslado de las excepciones, el demandado 30 días para la contestación de la demanda y poder plantear la reconvención. El demandante podrá tener 10 días para ofrecer medios probatorios, ¿no? Si en la contestación se invoca hechos que no han sido expuestos en la demanda o en la reconvención. 30 días para absolver el traslado de la reconvención, esto también le corresponde al demandante. 10 días para subsanar los defectos de la relación procesal cuando el juez en la audiencia de saneamiento haya establecido o haya declarado inadmisible, ¿no?, la relación jurídica sustantiva, y esto lo tendrá que hacer también la parte demandante. 50 días para la realización de la audiencia de pruebas, esto le corresponde al juez del proceso. 10 días contados desde la realización de la audiencia de pruebas para la audiencia especial y complementaria. Este plazo también está dirigido al órgano jurisdiccional. 50 días para la expedición de sentencia, ¿no? Y 10 días tienen las partes para poder apelar prácticamente en este caso, la sentencia. Hay que tener en cuenta que para el tema del emplazamiento, la notificación, ¿no? Hay que sumar o hay que establecer un plazo mucho mayor, que será de 60 y 90 días de manera respectiva, según el demandado se encuentre fuera del país. De estructura del proceso. Y hace referencia de manera esencial a cómo se
lleva a cabo y vamos a ver cómo se realiza la secuencia del proceso, pero el proceso de conocimiento está estructurado básicamente bajo el esquema de oralidad en el proceso civil, ¿no? En dos grandes audiencias, una audiencia preliminar y una audiencia de pruebas. Esto no lo vamos a encontrar en el Código Procesal Civil, pero sí en el reglamento de la oralidad que tenemos vigente para nuestro proceso civil. La audiencia preliminar vamos a ver que comprende varias fases. En primer lugar, vamos a tener los alegatos de apertura, vamos a tener la posibilidad de invitar a conciliar a las partes, esto lo realizará el juez, se procederá a un saneamiento procesal, el juez invitará a la proposición de puntos controvertidos, se fijarán los puntos controvertidos con o sin intervención de las partes, se realizará luego el saneamiento probatorio, ¿no? El que se inicia propiamente con la audiencia de pruebas, ya lo vamos a eso más adelante, y se va a convocar a una audiencia de pruebas cuando corresponda o al llamado juzgamiento anticipado. De otro lado, la siguiente audiencia, la audiencia de pruebas, como señalábamos, se inicia con el saneamiento probatorio, así lo establece nuestra norma procesal, y luego se procederá a la actuación probatoria. Y en caso corresponda, el juez dispondrá el plazo para la emisión de la sentencia, que ya lo habíamos dicho hace unos minutos, es de 50 días, ¿no? Pero bajo el esquema de oralidad, el juez bien podría emitir la sentencia en dicho momento, ¿no? Previo los alegatos de clausura a los que están facultados las partes procesales a llevar a cabo, ¿no? Y para finalizar, vamos a hablar de la secuencia del proceso. Muchas veces vemos en algunas diapositivas o vemos en internet la secuencia del proceso y siempre se pone demanda y contestación, como si el proceso tuviera esa secuencia. No es que yo presente una demanda y automáticamente existe la contestación. Eso es un grave error que lamentablemente podemos percibir de manera constante en muchos modelos o gráficos que encontramos no solamente en Internet, sino también en los libros. Como ustedes saben, el proceso civil pasa por 5 etapas: una etapa postulatoria, probatoria, decisoria, impugnatoria y ejecutoria. La etapa postulatoria la vamos a iniciar o va a dar inicio propiamente con la demanda, ¿no? Una vez que ha sido presentada por el demandante, ¿no? Llega a el órgano jurisdiccional, quien va a realizar lo que conocemos como la calificación. Al momento de calificar, el juez tiene tres opciones: puede declararla improcedente, puede declararla inadmisible y otorgaría un plazo para que pueda ser subsanada, ¿no? En caso de que sea subsanada, existe la posibilidad de que esta demanda sea admitida. Entonces, las tres posibilidades son que declare improcedente, inadmisible o pueda admitir la demanda. En el caso de que no subsane la demanda dentro del plazo o no haya cumplido con las especificaciones que realizó el juez en el proceso, se dispone el rechazo, ¿no? Y el archivo del proceso. No es que se declare improcedente, como algunos dicen, ¿no? Conforme la norma procesal corresponde el rechazo de la demanda y el archivo correspondiente del mismo. Esto en un primer momento. Luego vamos a tener que, si el juez admite la demanda, ¿no? Dispondrá el traslado o el emplazamiento a la parte contraria, ¿no? Para que ésta se presente al proceso judicial y ésta pueda, a través de la figura del demandado, realizar diversas acciones, ¿no? Puede contestar la demanda, ¿no? Puede a su vez presentar excepciones o defensas previas, puede también presentar cuestiones probatorias, ¿no? Y puede reconvenir en el caso que considere pertinente de esta manera. En el caso de que presente excepciones, cuestiones probatorias, ¿no? El juez, ¿no? Deberá calificar este acto procesal, ¿no? Para verificar que cumplan con los requisitos correspondientes y en el caso que corresponda dispondrá el traslado para que la parte demandante pueda absolver, sea las excepciones, sea las defensas previas
o sea, las cuestiones probatorias y la contestación, que también puede ser absuelta por el demandante, ¿no? Y también puede contestar a la reconvención que ha sido planteada por su contraparte en el proceso judicial. En estos tres supuestos, también como todo acto que las partes realizan en el proceso, el juez debe verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos y por lo tanto procederá también a la calificación de estos actos procesales por parte de los sujetos. Ingresaríamos luego dentro de esta etapa postulatoria, una audiencia preliminar, ¿no? Y como hemos dicho hace un momento, corresponde la posibilidad de que el juez conmine o proponga a las partes la posibilidad de que estos puedan conciliar en el proceso judicial. Se pueda llevar a cabo un saneamiento procesal, ¿no? Donde se busca establecer una relación jurídica procesal válida. También la norma establece la posibilidad de la fijación de puntos controvertidos. Hay que tener en cuenta que antes de la realización de estos actos procesales, las partes tienen la posibilidad de plantear sus llamados alegatos de apertura, es decir, la oralización de la demanda, la contestación y los actos procesales que correspondan al caso en concreto, ¿no? Luego vamos a tener la posibilidad de pasar a la siguiente audiencia, como lo señalábamos hace unos minutos, y esta audiencia va a dar inicio con el llamado saneamiento probatorio. Y aquí el juez lo que va a resolver son las cuestiones probatorias que plantearon las partes en el proceso y se determinará qué medios probatorios serán admitidos o no para pasar a la siguiente secuencia que corresponde la audiencia de pruebas, que es la actuación de los medios probatorios que corresponden, ¿no? Una declaración de parte, una declaración de testigos, una inspección, eh, el tema también de correlativo a la participación de los peritos, ¿no? Y como hemos dicho, si no hubiera pruebas de actuación, pues determina el juzgamiento anticipado del proceso. Luego, las partes también podrán informar oralmente, conforme señala el Código Procesal Civil, pero se conoce también como los alegatos de clausura, de acuerdo a el reglamento de la oralidad. Y después el juez emitirá la sentencia dentro del plazo de ley que ya hemos señalado anteriormente. Pasamos a la siguiente etapa, la llamada etapa impugnatoria, donde las partes podrán presentar el recurso de apelación correspondiente, que conforme al proceso de conocimiento es 10 días para impugnar la sentencia y que esta tendrá el carácter de ser con efecto suspensivo para que pueda ser resuelto por el superior jerárquico dentro del plazo que establece la ley. Esta es a grandes modos la secuencia de nuestro proceso de conocimiento. Quiero agradecerles nuevamente el tiempo que se toman en poder escucharnos, poder apreciar y les pido que también puedan compartir este video, puedan suscribirse, puedan darle un like para continuar generando este tipo de videos y que permitan a todos poner al proceso civil en tus manos. Muchas gracias, mi nombre es Alexander Rioja y los espero en un próximo video. Adiós, nos estamos viendo. Cuídense.